Good evening, everyone. Here, let me paste the page for the artist who is going to talk about her art today. Paula Donar, a Chilean woman artist who has a really interesting style, and I'm hoping that you guys will like it too. We'll wait just a few minutes. Hola, Susana. Testeando, probando. ¿Cómo está? Hola, Luis. ¿Cómo está? Bueno, esa sesión va a estar en español porque vamos a hablar con un artista chilena súper talentosa. Estoy muy emocionada que ella va a hablar con nosotros. Ahora muestro uno de sus obras. Ya verás que hice pin al link a la página de Paula, donde se puede ir a ver. Hola, hola Iván. Donde puede ir a ver sus obras. Hola Paula, ahí está el artista. Voy a mostrar sus obras un poco antes de empezar la conversación. Eso es una obra de Paula Donar. Verá que tiene un estilo bien interesante, mostrando diferente como microscopic beings, no sé cómo lo dice en español. Pero ahorita en la conversación, Paula va a contar todo sobre su estilo y también como por qué representa estos microscopios en sus obras. Hola Isha, ¿cómo está? Wow. Chilean Solidarity. Otra obra. Bueno, eso es la obra como close-up de lo que ustedes acaban de ver en la pared. Que verás que hay muchos detalles en las obras de Paula. Por eso cuando lo veo, hay tantas capas y tantos detalles que lo veo como por un buen tiempo mirando a todos los detalles. Y siempre eso es muy lindo. Otra obra de ella, eso es como también de Microscopic Beings, pero verá que el color es un poco diferente. Eso es como nosotros lo pusimos puesta en escena, para que se puede ver como verá en su pared. Mientras tanto, estamos esperando al curador de hoy, Beatriz Palma, para que se conecte. Bueno, le explico un poco por qué hacemos estos lives. Es para que ustedes cuentan su historia. ¿Quiénes son ustedes? La gente que está en el mundo de arte, en cualquier capacidad. Los artistas, también los galeristas como yo, curadores y gente que está metido más en el lado de servicio al cliente para que los clientes coleccionistas de arte pueden escoger la obra que está perfecta para su hogar. Entonces, diseñadores de interiores. También art consultants. Y también hasta coleccionistas. Entonces, nuestro objetivo es con estas sesiones de live, la gente que son amantes de arte, art lovers, que también está en una capacidad u otra metido en el mundo de arte, para que el arte, desde el artista de la creación hasta el coleccionista, está involucrado en cualquier lado de este proceso. Queremos hablar con ellos, saber más de cómo empezaron su amor por el arte y también como su carrera en el mundo de arte, cuál es su percepción, cuál es lo que ellos están intentando de contar, cómo ser parte del mundo de arte. Estos son todos temas que queremos tocar con estas sesiones. Testeando y probando. A ver, testeando y probando es Beatriz. Ok. Entonces, ya. Voy a invitar a Beatriz, nuestra curadora, y también nuestra artista de hoy, Paula Donar. Bea, te mandé un mensaje. Ya. ¿Cómo estás? Hola, Su, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya, ahora invito a Paula. Em, Tenía dos Instagram abiertos, por eso ahora me doy cuenta de eso. pero estamos. Como no tenías foto, no me... Sí.
me confundí, pero ya estamos. Estamos. Bueno, podemos ver unas obras de Paula ahí por la Es pared. misteriosa la Paula. No, lo que pasa es que estoy apuntando con la cámara hacia allá y no sé cómo hacerlo Ah, para que hay esté uno mirando hacia que mí. hace eso. Ah, que- Círculo. ajá. que nunca he hecho un live, entonces no Ah, sé. Ay, la mira, primera son vez. unas flechitas que Ah, están. aquí está, aquí está, aquí está. Sí. Ya, ahí ya Eh, encontré. Perdona. No se preocupe. ¿Cómo están? Bien, bien, Paula, muchas gracias por estar en este live con nosotros. Estamos muy emocionadas. Me encantan sus obras, todo nuestro equipo. Entonces, estamos muy emocionadas de escuchar su historia y más sobre su arte. Tenemos más preguntas. Tenemos tanta gente que está participando para escuchar su historia. Hola Qué Paula, bueno. Hola, Beatriz. te voy a hacer una presentación para que empecemos a conversar. ¿Se me escucha bien o no? Sí, te ¿O escuchamos. Sí, ¿Sí? Ya. Ok. Bueno, voy a leer esto, Paula. Es licenciada de arte de la Universidad Católica de Chile. Tiene estudios en pintura y grabado, cursados en Francia. Desde 1989 sus obras han sido exhibidas en más de 60 exposiciones colectivas en Chile y en el extranjero. Y podemos sumar a esto las exposiciones en importantes espacios y galerías dentro de nuestro país. Ha obtenido múltiples premios ligados al arte y mantiene una exploración continua ligada a la observación de la naturaleza, a esta dimensión biológica, a la ciencia, pero también va más allá. Ahí Paula también nos va a contar, no solamente eso, sino que dentro de todo el desarrollo que Paula hace, también hay una reflexión directamente sobre el arte, sobre la abstracción, ¿no es cierto? Y cuántas posibilidades tenemos. O sea, tenemos acá un arte que se despliega durante muchos años en un trabajo muy tenaz, muy minucioso de Paula. Entonces, esa es como la primera pregunta que quisiera abordar. ¿Cómo llegamos a observar hoy día una de estas obras frente a nosotros, donde hay todo un proceso hasta que tú llegas a crear este universo? Obviamente esa respuesta podríamos estar hablando horas, pero ¿cómo nos puedes hacer como algo sencillito de poder entender eh, abordar? sí, un resumen sería, a partir de cuando salí de la universidad ya había empezado a trabajar con la abstracción, pero esas primeras obras fueron de carácter abstracto geométrico. Mm. Y estas geometrías, formas, cubos, qué sé yo, y conos, se fueron transformando en elementos más orgánicos. Se fueron redondeando, curvando y fueron mutando a formas orgánicas. Entonces, como esta mutación me interesó, decidí buscar imágenes científicas, de ilustraciones de botánica, de biología, de todo tipo, como miradas al microscopio, y empecé a transferirlas en la tela directamente. Y sobre estas transferencias de, qué sé yo, seres marinos, células, pintaba con óleo en tela. Y a medida que iba incorporando estas imágenes, fue creando un ambiente cada vez más orgánico, que me fue interesando más. Y fui inventando mis propias criaturas marinas, mis formas celulares, y entonces empezaron a desaparecer de a poco las imágenes de ilustración que yo había transferido. Y todos estos ambientes como enigmáticos se fueron transformando en algo personal. Siempre como teniendo de referencia la biología y lo orgánico. Siempre ha sido mi referencia hasta el día de hoy, pero ahora no en un plan demostrarlo científicamente, sino que creando mi propio mundo. Mi mundo de una mirada como microscópica o macroscópica, también podría ser una mirada con un telescopio o por un microscopio. Y bueno, llegué hasta... Fueron desapareciendo las ilustraciones y fue creando estos espacios fantásticos. Y siempre he trabajado con la abstracción hasta el día de hoy.
pero ahora se ha acentuado más lo abstracto. Y estoy en permanente estudio, en proceso. Mi trabajo con el color es muy importante. Mm. Color es para mí el estudio de la interacción del color, es como un componente central y protagonista de mi trabajo. Eh, Quiero resaltar la belleza del color y también me interesa reivindicar un poco el carácter decorativo del arte, la decoración, pero no en un modo peyorativo, sino que como darle importancia a la parte de decoración, dentro de una obra que se supone que es de arte, que no es decorativa, pero me gusta que el color componga espacios hermosos, finalmente. Y así he estado trabajando hasta el día de hoy. Y mi proceso es muy juguetón. No tengo un método que tenga un plan, sino que es intuitivo y libre. Mm. Y voy ocupando mucho el azar, las cosas que pasan con la pintura, las cosas azarosas, las voy controlando el azar y los accidentes. Y al mismo tiempo ese azar es trabajado con mucha rigurosidad encima, porque me gustan las facturas hechas con muchos detalles, como, con mucha paciencia, y tengo mucha obsesión por los detalles, por las formas pequeñas y como que vaya mirando cada vez más al interior de la pintura. Desde el fondo. Sí, y pasa eso con tu obra. Bueno, hay esto de las pantallas hoy en día, ¿no es cierto? Que nosotros vemos la obra de Paula y Claro. muchos están conociendo la obra de Paula a través de una pantalla. Entonces yo tuve la suerte de estar en el taller con ella y ver las obras y le decía, claro, uno a veces se encuentra con una obra en internet, pero después cuando ves la factura real no es la misma. ¿Sí? O sea, la fotografía a veces miente mucho, pero en este caso era mejor la obra presencial, por supuesto, pero era de esa perfección, delicadeza, exactitud y a la vez libertad, porque eso es lo que tiene. Tampoco es una obra rígida. Entonces, muy hermoso. ¿Cuántos años, Paula, tú estás trabajando esto que es tu universo? Eh, más centrado en lo orgánico como 20 años, pero desde que salí de la universidad estoy trabajando como hace 30 años con las formas abstractas. Después se fueron transformando, esta Sí, forma sí. geométrica en abstracta, pero como 20 años como con la biología y ese tema, más o menos, Me hasta gusta, ahora. sí, hasta el día de hoy. Me gustaría también, frente a lo mismo, quizás si tú nos puedes como describir cuáles son los formatos que tú ocupas, cuáles Sí, son las realidades, porque también nosotros tenemos algunas obras, ¿no es cierto?, que son las obras planas en arte original, pero tú también haces obras volumétricas y hay mucha exploración ahí. Entonces, cuéntanos formatos, técnicas, todo, por favor. bueno, mi pintura es mi material fundamental, la pintura, como pintura, el acrílico, el óleo, trabajo mucho con tintas, acuarelas, con lápices de grafito, lápices de acrílico, lápices de todo tipo de materiales sobre papel y sobre tela. Pero a la vez, a estos materiales que se podían decir tradicionales, he incorporado muchos materiales que he ido encontrando en el camino, cosas que veo y que me interesan por sus texturas, qué sé yo, distintos tipos de tela, seda, gasa, fieltro, costuras, cortes, calados, papeles de distintos tipos que hagan transparencia, coser papeles con telas, coser papeles con otros elementos. Eh, Todo tipo de materiales se van incorporando a mi pintura. En el fondo siempre yo lo llamo pintura, aunque no tenga nada de pintura en el fondo, aunque sea hecho con collage de colores, pero siempre son pinturas. Esa es como mi base. Y me gusta rescatar el valor estético de algunas disciplinas de la artesanía que están como olvidadas. Por ejemplo, yo aprendí a hacer papeles marmoleados y con esos papeles yo los recorto y hago mis propios collages, pero decidí hacer mis papeles marmoleados. También aprendí a hacer fieltro, a fabricar fieltro para hacer mis obras que he hecho en arte textil y con volúmenes.
Entonces me interesa la parte manual, como de la manufactura, como del hacer, estar siempre haciendo cosas, eh, experimentando y combinándolas con los medios pictóricos, combinando lo artesanal con lo pictórico. Eh, Eso es, son montones de materiales, son, ¿Tienen qué sé formato? yo, hay patchwork, hay, no sé, calados, he hecho trabajos con madera también, maderas de balsa caladas que forman alguna, trabajos, no son tridimensionales, pero son como con capas, tienen collage, tienen acrílico, tienen calados, eh, todo tipo de técnicas y me gusta mezclarlas, porque dan más calidades y más ambientes más enigmáticos, más personales a mis trabajos. Su- Eso. ¿Alguna Sí, pregunta? sí, tenemos una pregunta acá en el comentario y yo también tengo una pregunta. La pregunta es, del comentario es, ¿tu obra podría ser vista como un paisaje microscópico o un micropaisaje? ¿Cierto? Sí, 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 sobre todo esa serie de la que tú tienes colgada ahí en la galería virtual, que es de la serie Nuevas Células. En esa serie, sobre todo, trabajé como con me inspiré más en las células y en miradas microscópicas, creando mis propios elementos, pero en esa serie se podría decir que es como una mirada microscópica. Mm, Las actuales también, pero en esa me referí específicamente a las células. Pero hasta el día de hoy yo creo que en todas mis obras hay algo microscópico, porque siempre uno se puede meter más y más y más en los detalles y hacer como si fuera una mirada con lupa o con microscopio. mm. Es interesante que tú lo explicas como un mundo aparte, porque yo soy budista, entonces en todos los textos budismo el importante es mirar adentro, ¿no? Y tú tienes el mundo adentro, básicamente. Entonces, cuando yo vi tus obras, pensé que eso es la introspection de Paula, de Reflexión. buscar su misma reflexión y también de qué soy, ¿no? Buscando qué hay adentro. Pensé que eso era el mensaje, pero creo que... Sí, Ajá. en el proceso de trabajo me llevo a concentrar tanto en los detalles, como que me meto en una especie de trance. Y eso es como súper espiritual, yo lo veo como de una manera espiritual, porque yo creo que se ve en mis pinturas Mm, intuitivamente que yo estoy como en un estado, en otro estado. Y es verdad, a mí me pasa eso mucho. mm. Como que me olvido de lo que pasa afuera cuando estoy trabajando. Me Eso- concentro demasiado. Sí, es como una meditación casi. Sí, exacto. Sí. Eso es muy lindo. Y hay otra pregunta, dice, ¿podrías mencionar algunas de tus influencias más directas? Las ilustraciones de Yelena James me acuerdan a tus obras sobre papel. No conozco a Jelena James, pero me inspiré mucho en las ilustraciones de Haeckel, un ilustrador antiguo alemán hacía ilustraciones del mundo marino, de Mm, especies de corales, de conchitas, de algas. Y con ese ilustrador trabajé mucho en mis primeros trabajos, Ernst Haeckel. mm. Y Y las otras eran ilustraciones encontradas como en enciclopedias, en diccionarios, esas ilustraciones que son como diagramas de, qué sé yo, del cuerpo, son para enseñar, pero son muy bonitos los dibujos. Sí. Entonces iba mezclando todo lo que encontraba que tuviera que ver con la biología, con la mirada microscópica, algunos ilustradores que encontré interesantes, que trabajaban con lo mismo. O sea, es una mezcla. Todo el tiempo he ido encontrando diferentes inspiraciones, por así decirlo. Ok. Diferentes inspiraciones en tu estilo. Sí. Chévere. ¿Y cuáles son sus proyectos que están pensando por el futuro? ¿Que tiene algo que está desarrollando, imaginando? Sí, ahora, bueno, expuse hace poco una individual, terminó el mes pasado,
Y en esa exposición hice algunos trabajos con gasa, y eran solo con gasa, superpuesta. Eh, como es una tela liviana y transparente, me interesó su textura y la forma en que puedo, mediante capas, formar colores, mediante las transparencias. Me interesó mucho y yo creo que voy a seguir por esa línea y estoy experimentando con eso. Ahora me invitaron a una exposición colectiva en marzo y yo creo que en esa voy a mostrar como los experimentos que he estado haciendo este último tiempo y que voy a seguir haciendo. También estoy haciendo algunos experimentos con volumen con la gasa, rellenándola, pero todo experimental para ver qué cosas salen y poder aplicarlas en las obras ya más terminadas. Estoy haciendo experimentos, pero gasas básicamente. Okay. Gasa, esa gasa hospitalaria, esa gasa que usan para ponerse yeso, esa muy, muy abierta. Sí, sí. Pero yo la endurezco le hago un tratamiento con acrílicos y con cola fría para que se endurezca y entonces yo tengo ya el material para empezar a trabajar. Y lo puedo coser o pegar. Uso mucho la costura con la gasa. Ok. Y en eso estoy investigando acerca de ese material. Ok. Interesante. Paul, Beatriz, ¿tienes alguna otra pregunta? Yo no creo que tenemos más preguntas de los No, no. Aquí encontré algunas, para despedir a la Paula, algunas citas de ella, son citas tuyas, Paula, que un poco son interesantes y que reafirman lo que estamos hablando. Dice, a mi trabajo dedico el total de mi tiempo, constante y obsesivamente. Es lo que me hace sentir bien. Trabajo por amor o afinidad por los materiales y la libertad de repetición y experimentación que ellos me permiten, intentando crear espacios y realidades propias y subjetivas. Creo en la belleza como fuerza, no como debilidad. Más allá de un significado explicable con palabras, en principio, estas pinturas están hechas por y para mí, hablan por mí y de mí. Un poco reúne lo que Paula nos contaba hoy día. Sí, ese texto lo escribí para mi exposición anterior, individual, del 2019, sí. Me gusta mucho ese texto. Sí, como que... Es lindo. Explica bien. De mi parte, Paula, haberme recibido en tu taller, haber podido ver las obras presencialmente, fue maravilloso. Poder conversar, compartir y que estés hoy día con nosotros y que estés en Arte Original. Estoy muy contenta de eso, que se multiplique. Muchas gracias. Muy interesante estar en Arte Original. Gracias. Por todas partes. Sí. Paula, antes que vayas, ¿nos puedes decir 3 palabras que explican tus obras? 3 palabras. Podría ser sorpresa, color, enigma. Enigma. Ok. Súper. Bueno, como dijo Beatriz, estamos súper contentas que estás con nosotros y espero que podríamos mostrar tus obras en diferentes lugares acá en Washington también pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Chao, muchas gracias. Chao. Por participar. Estamos en contacto. De nada, que estén bien. Chao.